Desolación primordial. Soy el ancestro dragón, elijo que la raza de los dragones se retire desde el comienzo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 554. Justo cuando pensó que había escuchado mal, su visión de repente se oscureció. Cuando Wei Wei se despertó de nuevo, vio que estaba atado. Miró a su alrededor. Se encontró atado en una cueva oculta. En ese momento, de repente se escuchó un sonido desde la entrada de la cueva y rápidamente fingió tener sueño. Shenlong entró. Miró a Wei Wei que fingía tener sueño y dijo: «Deja de fingir, sé que estás despierto». Cuando escuchó esto, Wei Wei abrió repentinamente los ojos. Cuando vio que el que estaba frente a mí era Shenlong, que parecía un poco enojado. ¿Sigues siendo Zulong, el líder del clan dragón? ¿Por qué eres tan despreciable? ¿Escuchas a escondidas e incluso me atas?, preguntó Wei Wei enojado. En realidad sospechó que era Shenlong antes de desmayarse. Después de todo, el inmortal descalzo dijo que Shenlong ya había comenzado a dudar de él. Shenlong debe haber visto al inmortal descalzo salir del banquete y seguirlo. Déjame preguntarte, ¿por qué Buda quería atraparnos a todos de un solo golpe?, preguntó Shenlong, ignorando el enfadado interrogatorio de Ai Wei. ¿Por qué debería decirte quién eres? Sí, eres el líder del clan dragón y un dragón ancestral. Sin embargo, soy un ser humano y somos de diferentes razas. ¿Cómo quieres que te escuche?, dijo Wei Wei burlonamente. ¿De verdad no me lo vas a decir? Lo creas o no, tengo 10.000 formas de hacerte decirlo. Vamos, déjame ver de qué es capaz el líder de Dragon Ball y déjame decírtelo, gritó Ai Wei. Shenlong miró a Wei Wei frente a él, y Wei Wei también lo miró. De repente, los ojos de Wei Wei cambiaron de brillantes a apagados, pero solo tomó un momento, y sus ojos cambiaron de apagados a brillantes nuevamente. ¿Eso es todo lo que tienes? Pensé que el líder del clan dragón era muy capaz. Un pequeño ataque mental no es suficiente. Ai Wei se burló de Shenlong locamente. Shenlong miró a Wei Wei frente a él. Parecía que el Buda había adoptado un perro muy leal. Jajaja, nunca te lo haré saber, te arrastraré conmigo incluso si voy al infierno. Después de que Wei Wei terminó de hablar, de repente se autodestruyó. Shenlong se defendió rápidamente. El poder mágico de Wei Wei no era tanto como el de Shenlong, por lo que Shenlong no resultó herido en absoluto. Pero su autodestrucción hizo que Shenlong frunciera el ceño. Sintió que este asunto debía ser informado a Fuxi. En la puerta del templo inmortal de Fuxi, detente, ¿qué clase de pequeña hada eres? ¿Es este un lugar donde una pequeña hada como tú puede venir? Un guardia en la puerta le preguntó severamente a Shenlong que quería entrar. Este amigo hada, soy un viejo amigo de tu maestro de templo. Tengo algo importante que informarle a su maestro de palacio, así que le pido que entre y lo informe. Es Shenlong quien quiere verlo. Está bien, espere un momento. Maestro, hay un dios afuera que dice que tiene algo importante que informarle. Parece decir que su nombre es Shenlong. Cuando Fuxi escuchó al guardia de la puerta hablando de Shenlong, se puso de pie rápidamente y dijo apresuradamente: «Déjelo entrar rápidamente». Sí. El guardia de la puerta respondió y se retiró respetuosamente. Cuando Shenlong afuera escuchó al guardia de la puerta pidiéndole que entrara, entró rápidamente. Shenlong, escuché de los guardias hace un momento que tienes algo urgente que informarme. Sí, sigue siendo un gran problema, pero el que está en tu banquete es un clon, ¿verdad? Sí, ¿lo viste? Puedo decirlo. Simplemente seguí al inmortal descalzo con mi técnica de clon y lo encontré en el jardín trasero del banquete. Le dijo a un guardia que el Buda quería atraparnos a todos. Capítulo 555. Fuxi no esperaba que las cosas resultaran así. Se sorprendió y le preguntó a Shenlong frente a él si esto era cierto. Es absolutamente cierto, engañarte no me hará ningún bien, entonces, ¿por qué debería engañarte? Shenlong dijo que lo que dijo era absolutamente cierto y que engañar a Fuxi no le haría ningún bien, por lo que no había necesidad de que engañara a Fuxi. Parece que las ambiciones de Buda y Pixiu son realmente demasiado grandes. Realmente no sé cuándo Buda y Pixiu tuvieron ambiciones tan grandes. Cuando Fuxi dijo esto, una mirada muy seria apareció en su rostro, como si estuviera tomando una decisión muy importante en su corazón. ¿Crees que tenemos que aplastar las ambiciones de Buda y Pixiu? Fuxi le preguntó a Shenlong. Shenlong miró a Fuxi y asintió, diciendo que la conspiración de Buda y Pixiu debe ser aplastada. Debemos aplastar su conspiración y no debemos permitir que nadie vuelva a perturbar fácilmente el mundo mortal, le dijo Shenlong a Fuxi. Fuxi asintió y luego miró a Shenlong con una expresión que mostraba que había tomado una decisión importante. Dado que Buda y los demás son tan desenfrenados, convoquemos formalmente a nuestros hombres para batirse en duelo con él. Fuxi miró a Shenlong con una expresión muy seria y dijo. Shenlong sabía que Fuxi no estaba bromeando con él, sino que realmente estaba planeando ir a la guerra con Buda.
Aunque Shenlong también sintió que Buda y los demás eran realmente desenfrenados, y las cosas que hicieron fueron demasiado malas. Es demasiado, pero creo que no es el momento de que comiencen una guerra, por lo que no pueden comenzar una guerra apresuradamente como esta. Creo que aunque Buda y los demás son muy desenfrenados, no es adecuado que llevemos a cabo nuestras operaciones ahora. Todavía no sabemos qué preparativos tiene Buda, y el poder del lado de Buda es muy grande. Si luchamos precipitadamente contra Buda, finalmente fracasaremos. Solo podemos ser nosotros. Shenlong dijo que el poder del lado de Buda es muy grande, y el propio Buda también es muy poderoso. Además, no saben qué tipo de preparativos ha hecho el Buda para evitar que la gente en el cielo vaya a la guerra con él, por lo que si la guerra comienza tan fácilmente, no les hará ningún bien, sino que les hará sufrir pérdidas inesperadas. Fuxi sonrió después de escuchar lo que dijo Shenlong y le dijo a Shenlong que lo había pensado con mucho cuidado, pero que ella ya había pensado en lo que Shenlong había pensado. Ya lo había pensado, piensas las cosas con mucho cuidado, pero yo ya he considerado lo que estás pensando y ya he hecho los preparativos correspondientes, le dijo Fuxi a Shenlong. Shenlong miró a Fuxi confundido y le preguntó qué tipo de preparativos había hecho. ¿Cuál crees que fue la razón por la que celebré esa celebración antes? ¿Es solo una cuestión de reunir a personas ociosas para una comida? Le preguntó Fuxi a Shenlong. Shenlong de repente miró a Fuxi con una mirada de comprensión, indicando que sabía cuál era la intención de Fuxi. Por lo tanto, la intención original de realizar esa ceremonia no era invitar a las personas presentes a comer, sino reunirlas para tratar con el Buda, ¿verdad? Le preguntó Shenlong a Fuxi. Fuxi miró a Shenlong y asintió, diciendo que Shenlong tenía toda la razón. El motivo por el que había celebrado la celebración era convocar a gente del cielo para que se ocuparan de Buda. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 556. Shenlong no esperaba que Fuxi realmente planeara ir a la guerra con Buda, pero Shenlong todavía sentía que si el poder de Fuxi y Buda se enfrentaran, Fuxi probablemente perdería al final. Shenlong sintió que debía detener a Fuxi y no dejarla ir a pelear con Buda fácilmente, porque la única persona en el cielo que podía encontrar una manera de luchar contra Buda era Fuxi. Si Fuxi perdía en este momento, todo estaría perdido. Si Fuxi cometía algún error, nadie en el cielo podría luchar contra Buda. Después de que Shenlong pensó en esto, sintió que no podía dejar que Fuxi corriera el riesgo de luchar contra Buda. Si quería luchar contra Buda, al menos debía estar completamente preparado. Si Fuxi declaraba precipitadamente la guerra de Buda, definitivamente no podría derrotarlo. Después de todo, Buda es muy intrigante y poderoso, y hay muchas personas poderosas como ayudantes de Buda. Fuxi definitivamente sería derrotado pase lo que pase. Después de pensar en esto, Shenlong sintió que si Fuxi iba a la guerra con Buda, definitivamente perdería a alguien en el cielo que podría ayudarlo a luchar contra Buda, por lo que decidió no dejar que Fuxi fuera a la guerra con Buda. No seas impulsivo. Todavía no es el momento adecuado para comenzar una guerra. Si te apresuras a entrar en una guerra con Buda en este momento, definitivamente perderemos. Shenlong le dijo a Fuxi, diciendo que ahora no es el momento de comenzar oficialmente una guerra con Buda. Si comienza precipitadamente una guerra con Buda en este momento, los dos definitivamente sufrirán pérdidas. He hecho suficientes preparativos y no seré derrotado fácilmente por Buda. Puedes estar seguro de esto. Fuxi le dijo a Shenlong, diciendo que estaba completamente preparado y no perdería fácilmente contra Buda, por lo que Shenlong podía estar tranquilo. Shenlong sacudió la cabeza con impotencia, indicando que incluso si Fuxi estaba completamente preparado, también hay una gran posibilidad de que pierda contra Buda. Incluso si estás completamente preparado, existe una gran posibilidad de que pierdas contra Buda. Después de todo, Buda es muy poderoso, y todavía no sabemos cuántas personas capaces y extraños hay del lado de Buda. Así como esto, con Buda si comienzan una guerra, definitivamente sufriremos pérdidas. Shenlong le dijo a Fuxi, diciendo que si comienzan precipitadamente una guerra con Buda ahora, definitivamente sufrirán pérdidas. Después de que Fuxi lo pensó, sintió que de hecho era lo que dijo Shenlong. ¿Qué quieres decir con que no puedes ir a la guerra con las fuerzas del lado de Buda bajo ninguna circunstancia ahora? Fuxi le preguntó a Shenlong. Shenlong miró a Fuxi y asintió, diciendo que eso era lo que quería decir. Esperaba que Fuxi se calmara y no comenzara una guerra con Buda fácilmente en cualquier caso. Esperaría hasta que fuera el momento adecuado antes de comenzar una guerra con Buda. No demasiado tarde. Fuxi no esperaba que Shenlong la detuviera de esa manera, pero pensándolo bien, Shenlong tenía razón. No sabía qué tipo de preparativos tenía el Buda, y comenzar una guerra precipitadamente podría traerle grandes consecuencias. Fuxi sintió que Shenlong había pensado detenidamente y sintió que podía escuchar a Shenlong y no comenzar una guerra con Buda por el momento.
Fuxi le preguntó a Shenlong cuáles eran sus planes, y Shenlong dijo que primero podía investigar el asunto en privado y formalmente. Lanzó una investigación privada con Fuxi y se enteró de que Buda realmente trajo consigo a mucha gente. Aconsejó que no debía haber guerra ahora. Capítulo 557. Fuxi había escuchado lo que dijo Shenlong, y ahora solo podía hacer lo que él decía. De hecho, era peligroso actuar tan precipitadamente, y comenzó a lamentar las palabras que había dicho antes. Fuxi es el líder aquí. Se suponía que era la persona más seria, pero no esperaba haber perdido el sentido ahora. Afortunadamente, Shenlong está aquí, de lo contrario, quién sabe qué haría para que se arrepienta. Aunque dije eso, todavía no puedo tragarme este aliento. No puedo permanecer pasivo todo el tiempo. Después de decir esto, Aoyixin puso los ojos en blanco un par de veces y de repente pensó en una buena idea. Se acercó lentamente a Shenlong y le susurró algunas palabras al oído. Después de escuchar esto, Shenlong pensó por un momento, asintió con la cabeza en ese caso, te dejo este asunto. Entonces apareció el lugar. Lo que Fuxi le dijo hace un momento fue solo para que la dejara atar al inmortal descalzo. Shenlong no tenía ninguna opinión sobre esto. Él y el inmortal descalzo no se conocían en primer lugar, y no había ningún conflicto entre los dos. No había destino. No refutaría la sugerencia de Fuxi. El único culpable era el inmortal descalzo. Fue tan descuidado que lo descubrieron tan rápido. Entonces Shenlong preguntó todo el camino y lo encontró. El inmortal descalzo estaba bebiendo té en un pequeño pabellón, luciendo muy cómodo. Shenlong entrecerró los ojos levemente, Bai Ze se acercó y se sentó frente al inmortal descalzo. El inmortal descalzo miró a Shenlong de arriba a abajo. Lo miró con cierta confusión, sin estar seguro de por qué vino aquí. Ven conmigo a dar un paseo. Después de decir esto, Shenlong sacó una cuerda gruesa de su bolsillo. El inmortal descalzo no estaba satisfecho cuando vio esto. Palmeó la mesa, se puso de pie y miró a Shenlong. ¿Sabes con quién estás hablando? Shenlong sonrió, obviamente sin tomar en serio las palabras del inmortal descalzo. Entonces no le explicó al inmortal descalzo, sino que dio un paso adelante y ató al inmortal descalzo. El inmortal descalzo originalmente quería luchar, pero descubrió que la fuerza de Shenlong era inesperadamente grande, lo que lo hacía incapaz de luchar. Originalmente, el inmortal descalzo todavía estaba luchando e insultando a Shenlong, pero pronto aceptó su destino y solo pudo suplicar. ¿Puede este hombre fuerte dejarme ir? No tengo enemistad contigo y nunca te he conocido. ¿Por qué me haces esto? Después de que el inmortal descalzo terminó estas palabras, Shenlong no respondió mucho, pero continuó avanzando. El inmortal descalzo respiró hondo y luego dijo con dolor de cabeza. De lo contrario, si le dices a la persona detrás de escena, no importa cuánto beneficio te dé, puedo darte el doble. Será mejor que te lo tomes con calma, ya está aquí. Shenlong abrió la puerta de una patada. Esta casa se la dejó Fuxi. Este lugar era bastante remoto y no venía mucha gente aquí. Luego arrojó al inmortal descalzo hacia adentro. El inmortal descalzo golpeó la pared. El dolor hizo que su rostro se contrajera. La razón principal por la que te traje aquí esta vez es para preguntarte sobre tu relación con Buda y lo que hizo. Shenlong no le dijo tonterías al inmortal descalzo, sino que preguntó directamente al grano. Después de que el inmortal descalzo escuchó esto, de repente se dio cuenta de que Shenlong había venido a atarlo por este asunto. Realmente me hicieron daño en este asunto. No sabía nada. Capítulo 558. Después de escuchar esto, Shenlong entrecerró los ojos levemente y le hizo varias preguntas más, pero descubrió que, sin importar cómo le preguntara al inmortal descalzo, siempre decía que no sabía nada y decía con firmeza que lo habían agraviado. El inmortal descalzo respondió todas las preguntas que le hizo con perfecta precisión. Esto hizo que Shenlong se sintiera un poco difícil. Después de todo, vio al inmortal descalzo discutiendo con el guardia en ese momento. Deja de fingir. Si discutes con ese guardia, lo veré todo. Si lo tratas con sinceridad ahora, puedo considerar dejarte vivir. Cuando Shenlong dijo esto, también estaba mirando al inmortal descalzo en silencio. Descubrió que el inmortal descalzo actuaba como si realmente no supiera nada. Este hombre fuerte, te lo ruego, realmente no hice nada, ¿puedes dejarme ir? El inmortal descalzo también está sufriendo mucho ahora. Siempre ha sido inocente y fue atrapado e interrogado por tal cosa hoy. ¿Cómo puede soportarlo? Después de que Shenlong escuchó esto, dio un paso adelante y puso su mano sobre ella sin decirle una palabra. La parte superior de la cabeza del inmortal descalzo. El inmortal descalzo quería evitarlo a toda prisa. Sabía lo que Shenlong quería hacerle. Pero sus luchas fueron inútiles. Pronto Shenlong había invadido su conciencia. No tenía idea sobre este tipo de vida. Está muy familiarizado con las técnicas, por lo que no causará demasiado daño al inmortal descalzo. Además, sigue siendo un dios y no se lastimará tan fácilmente. Shenlong leyó todos los recuerdos recientes del inmortal descalzo, pero lo que sintió fue desconcertante. En realidad, no ganó nada. Tal como dijo el inmortal descalzo, no hizo nada recientemente.
Aparte de ocuparse de sus asuntos diarios, saludar a otros dioses y salir a tomar algo, etc., el inmortal descalzo realmente no hizo nada. No lo hizo. Shenlong bajó la mano con algunas dudas, mientras que el inmortal descalzo miró a Shenlong con algunas quejas. ¿Qué tal? Ahora no tienes nada que decir, dije que ya no soy yo. Después de escuchar esto, Shenlong reflexionó por un momento y luego comenzó a buscar nuevamente con preocupación. Recordó que había buscado en la memoria hace medio año y descubrió que el inmortal descalzo se encontró accidentalmente con el Buda. Shenlong miró la escena con atención. Después de un tiempo, se dio cuenta de que el Buda había colocado secretamente un hechizo sobre el inmortal descalzo mientras no estaba prestando atención. Shenlong retiró su mano y miró al inmortal descalzo con simpatía. Como era de esperar, este asunto no tenía nada que ver con él. Relación, también se aprovechó de él. No te preocupes, he investigado el asunto real con claridad y nunca te acusaré erróneamente. El inmortal descalzo exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto. Shenlong reflexionó por un momento y descubrió que si el inmortal descalzo realmente no sabía nada, probablemente era el Buda quien lo estaba controlando. El Buda siempre fue una persona cautelosa. Debe tener cierta intención de hacer esto. No se dejaría golpear tan fácilmente ese día. Con toda probabilidad, lo vio a propósito. Entonces Shenlong encontró a Fuxi y le contó todo lo que pensaba. Le dijo: creo que 9 veces de cada 10, el Buda me dejó ver y contarte deliberadamente, lo que desencadenó una guerra. Cuando la guerra la inicies tú, podrá tratar contigo abiertamente. Tengo que decir que estas ideas del pie de Buda son realmente buenas. Si Shenlong no hubiera estado allí, es muy probable que Fuxi realmente hubiera caído en la trampa. Capítulo 559. Lo más importante ahora es no dejar que Buda se entere. Hemos descubierto sus trucos. Tienes cosas más importantes que hacer recientemente. El inmortal descalzo dejará que otros lo vean. Shenlong asintió después de escuchar esto. Parece que Fuxi no planea liberar al inmortal descalzo. Pero esto es correcto. Después de todo, si lo libera, lo más probable es que descubran al Buda, por lo que es mejor mantenerlo encerrado. Shenlong tenía miedo de que el inmortal descalzo lo malinterpretara, por lo que se tomó un tiempo para visitarlo ese día. Las cosas que el inmortal descalzo hizo antes fueron muy ofensivas, pero todas se hicieron por el bien del mundo entero. Después de que Shenlong terminó de decir esto, vio que el inmortal descalzo lo fulminaba con la mirada. Era obvio que estaba insatisfecho con él, pero Shenlong no lo culpó. Después de todo, las cosas que había hecho antes eran demasiado para un inmortal. De hecho, fue demasiado grosero. Al final, Shenlong le contó al inmortal descalzo aproximadamente lo que sucedió. El inmortal descalzo se sorprendió al escucharlo y pronto se calmó. No te preocupes, no discutiré contigo, sin mencionar que la persona detrás de ti sigue siendo Fuxi. Siempre puedo ir en contra de todos en el mundo. Después de eso, el inmortal descalzo cooperó con ellos y se quedó en esta pequeña habitación y no salió. Luego lanzaron algunos chismes al mundo exterior, diciendo que no podían obtener nada de la boca del inmortal descalzo, por lo que siguieron prestando atención, y Buda todavía estaba complaciente después de escuchar esto. Después de que Fuxi dio a conocer la noticia, inmediatamente convocó en secreto a varios dioses en privado. Estos dioses eran todas personas en las que podía confiar. Luego también llamó a Shenlong. Cuando Shenlong llegó, ya había 7 u 8 Shenxin aquí, y las expresiones de todos estaban un poco congeladas cuando se reunieron, y sus expresiones no eran muy buenas. Estás aquí, siéntate aquí rápido. Después de que Baize dijo esto, dio unas palmaditas en el asiento a su lado y luego esperó a que Shenlong se sentara y se lo explicó a Shenlong. Resultó que antes de que llegara hace un momento, Fuxi resumió los eventos recientes. Se lo dije a todos, lo que hizo que sus caras se vieran tan mal. Por lo general, todos tienen una gran fe en Buda, pero ahora ve que este incidente es, sin duda, una bofetada en la cara de todos. Creo que todos los dioses no se verán bien después de escuchar este tipo de noticias. Después de que Baize dijo esto, suspiró y se sintió un poco impotente. Luego discutieron en esta sala toda la noche y se les ocurrieron muchas formas de lidiar con eso. Para evitar filtrar la noticia, no planearon hablar de este asunto tan rápido. Fuxi también decidió celebrar un banquete de inmediato, y el banquete no se puede posponer por más tiempo. Después de que Fuxi lo discutió con todos anoche, después de regresar, inmediatamente pidió a la gente que organizara el banquete y notificó a los dioses y los budas. Pronto llegó el día del banquete. Fue un día muy animado. Había casi 100 dioses y budas en total. Shenlong miró a su alrededor y descubrió que todavía había muchas personas que no reconocía. Sin embargo, la demora no fue para saludar a todos. Varios de los dioses que sabían sobre esto se miraron entre sí y asintieron. Sabían claramente en sus corazones, ¿cuál es el propósito de hoy? Y aquellos dioses que no sabían realmente pensaron que esta vez vine solo para divertirme un poco allí en medio de la noche y jugar con otros dioses. Capítulo 560. Justo cuando todos se estaban divirtiendo aquí, el Bodhisattva Guanyin se puso de pie de repente, dio unos pasos hacia adelante y dijo en voz alta: por favor, cállate.
Tengo algo que decirte hoy. Por favor, toma la decisión por mí. Después de escuchar lo que dijo el Bodhisattva Guanyin, los ojos de Shenlong se cerraron ligeramente y su expresión era un poco infeliz. Los otros dioses que lo sabían también tenían la misma expresión. ¿Quién sabe qué tipo de problemas causará Guanyin si se pone de pie y habla tan fuerte ahora? Ayer, me estaba duchando y cambiándome de ropa. Quería prepararme bien para el banquete de hoy. Inesperadamente, este aprendiz de linterna vino a echar un vistazo. Después de decir esto, de repente miró a uno de los dioses. Después de escuchar esto, los otros dioses siguieron su mirada. En cuanto al dios que nombró, se quedó atónito por un momento, y luego, después de reaccionar, sus ojos se pusieron rojos y su rostro se puso rojo. ¿De qué estás diciendo tonterías? ¿Quién te miró mientras te duchabas? Cuando dijo esto, su voz era más fuerte que la de Guanyin, y obviamente estaba enojado. ¿Cuántas veces te he dicho que un pequeño niño hada vino a verme esa noche y me dijo que alguien me pidió que nos reuniéramos en la montaña trasera, así que fui allí? No esperaba que hubiera una fuente termal en la montaña trasera, y mucho menos pensé que te estabas bañando y cambiándote de ropa allí. Después de que terminó de decir esto, apretó los puños ligeramente. La mayoría de las personas suspirarían de que su destino era bueno al encontrarse con este tipo de situación, pero ella se dio la vuelta y se fue inmediatamente después de encontrarla, pero no esperaba que todavía fuera un paso demasiado tarde y le pidió a Guanyin que le diera una bendición. Lo descubrió. En ese momento, hizo todo lo posible por explicárselo a Guanyin, pero Guanyin no escuchó nada de lo que dijo. Inesperadamente, incluso les contó a otros dioses sobre este asunto hoy. Si este asunto realmente se extiende, ¿qué hará en el futuro? ¿Cómo puedes mantener la cabeza en alto en el mundo de las hadas cuando eres un dios? ¿Dónde está el pequeño niño hada? Todos los pequeños niños hada dijeron que nunca te habían visto antes. Es más, no me lo dijiste en ese momento. Dijiste claramente que eras tan hermosa. Después de escuchar estas palabras, el dios calumniado parecía que estaba a punto de subir y pelear con Guanyin en cualquier momento. Fuxi vio esto y dio un paso adelante sin decirle una palabra para detenerlo. Está bien, hoy es el día del banquete. Todos han viajado miles de millas para venir aquí, solo para divertirse. No hagas que el asunto sea demasiado grande. Lo resolveremos en privado después del banquete. Fuxi no sabía que estaba tratando de causar problemas Guanyin, pero como podía ver impotente cómo Guanyin calumniaba a sus dioses. Originalmente, Fuxi pensó que Guanyin le daría la cara sin importar lo que dijera, pero lo que no esperaba era que Guanyin en realidad lo fulminara con la mirada con una expresión muy insatisfecha. ¿Qué quieres decir? Creo que este asunto es más importante que un banquete. Un dios está espiando a otra diosa mientras se baña. ¿No tienes miedo de perder la cara de nosotros los dioses si este asunto se difunde? ¿Qué más se puede hacer en privado? No me vuelvas a engañar en privado. Después de decir esto, sus ojos comenzaron a mirar el rostro de Fuxi. Tal como lo imaginó, la expresión de Fuxi no era muy buena ahora. Obviamente era tolerante. No le tenía miedo a Guanyin y continuó. Añadiendo combustible y leña está bien, no necesitas decir más, sé que tu secta Xian solo quiere atacar a nuestro Buda. No podía sentirlo antes, pero hoy puedo ver tu parcialidad de una vez. Capítulo 561. En ese momento, Fuxi se dio cuenta de que las cosas eran completamente diferentes de lo que imaginaba, e incluso más graves de lo que imaginaba. Era obvio que Guanyin estaba allí para causar problemas. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Quieres provocar deliberadamente un conflicto entre las dos partes? Shenlong entrecerró los ojos ligeramente. Después de decir esto, Guanyin resopló. Naturalmente, no podía soportar esta carga. No quise decir nada, solo quería que lo admitiera. Después de escuchar esto, Shenlong supo que este asunto probablemente no era negociable. Definitivamente era imposible que el dios admitiera algo que no había hecho, sin mencionar que no estaría de acuerdo. Tales palabras serían un insulto seguro para su mundo de hadas. No hay necesidad de discutir este asunto. Si lo tienes o no depende de tu propio corazón. Me temo que lo sabes mejor que nadie. O este asunto se irá así, o podemos hablar de ello con cuidado hoy. Fuxi dio 2 pasos hacia adelante, miró a Guanyin frente a él, luego jaló a Shenlong a su lado y le dijo algunas palabras. Naturalmente, los budas de enfrente no verían que Guanyin fuera tratada así en vano. Insultándolo, dieron unos pasos hacia adelante y se quedaron allí, mirando fijamente a Shenlong y a los demás de enfrente. Si no te disculpas hoy, no nos culpes por ser groseros. No pienses que es fácil meterse con nosotros. Después de que uno de los budas dijo esto, miró fijamente a Shenlong. Al ver esto, Shenlong se levantó y pateó al Buda sin decirle una palabra. No me culpes por tocarte. Ni siquiera miraste quién estaba parado frente a ti y te atreviste a ser tan grosero. Después de que Shenlong dijo esto, los otros Budas no pudieron evitar correr y atacar a Shenlong. Cuando Shenlong vio esto, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Esto estaba bien, aunque él tomó la iniciativa de causar este incidente. Pero ambos lados tomaron medidas, y al final fue difícil culparlo solo a él.
Además, fue el Buda quien fue grosero primero, por lo que tuvo una razón para eludir a los demás y dijo que él hizo el primer movimiento. Después de ver esto, Bai Ze, que estaba a su lado, sintió vagamente que estaba un poco preocupado. Después de todo, la fuerza de esos Budas no era mala. Lo había visto antes, por lo que había estado dudando si actuar o no. Hasta ahora, cuando vio a Shenlong actuando, se volvió aún más indeciso. ¿Qué debería hacer? ¿Quieres subir y ayudar? En ese momento, Fuxi a su lado lo tiró. No tienes que preocuparte demasiado, solo confía en él. Solo espera aquí, y probablemente se ocupará de esas personas pronto. Hablando de este asunto, Fuxi todavía estaba muy confiado. Creía que tenía razón sobre Shenlong. Bai Ze se sintió un poco preocupado al principio, pero por alguna razón, se sintió aliviado después de escuchar las palabras de Fuxi. Entonces, observaron la emoción desde un costado, viendo cómo Shenlong derribaba a esos Budas al suelo, haciéndolos incapaces de ponerse de pie. Originalmente había más de una docena de Budas, pero al final solo quedaron 2 o 3. 2 o 3 Budas se miraron entre sí, pero no pudieron retroceder, por lo que solo pudieron subir juntos. Al final, Shenlong los derribó con éxito al suelo, pero Shenlong solo los miró a la ligera y sintió algo de desprecio en su corazón. Pensé que tenían al menos algunos roces, pero no esperaba que fuera tan insoportable. Tanta gente no podría vencerlo solo. Si este asunto se difunde, se estima que la reputación de estos Budas se perderá, y tal vez esos creyentes también se vuelvan hacia él. Capítulo 562. Aparte de todo lo demás, todos obedecieron de manera recta. Pensé que tenían al menos algunas habilidades, pero no esperaba que fueran tan insoportables. ¿Quién les dio el coraje para causar problemas aquí? Shenlong finalmente logró lidiar con todas estas personas, por lo que, naturalmente, quiso decir algunas palabras sarcásticas. Aunque estas palabras no podían causarles mucho daño, al menos podían insultarlos y hacerlos sentir incómodos. Esos Budas escucharon después de lo que dijo Shenlong, su rostro empeoró aún más. En ese momento, uno de ellos pensó en lo que sucedió antes. No hace mucho, Shenlong irrumpió en el lugar del Buda con San Wukong y los demás. En ese momento, Shenlong tomó medidas para ellos. Un grupo de discípulos budistas fueron derribados al suelo. No esperaban que este incidente volviera a suceder hoy. Pero hoy es incluso peor que antes. Después de todo, todavía estaba en su territorio antes, e incluso si fueran derrotados, no se extendería. Pero hay tantos otros dioses presentes hoy, se estima que este asunto se extenderá pronto. El rostro del Bodhisattva Guanyin se volvió aún más oscuro. No esperaba que la fuerza de Shenlong hubiera llegado a este punto. Hoy, todo se trata de él. Los Budas invitados son mucho más poderosos que los anteriores. ¿Por qué me estás haciendo algo? Si realmente no quieres admitirlo, olvídalo. ¿Por qué les estás haciendo algo a estos Budas? Guanyin estaba un poco rígido. Después de decir esto, ayudó al Buda a acostarse en el suelo. También quieren ayudar a las personas pobres en la habitación para que sean felices y felices. Ahora que estos Budas han sido golpeados, si algo sale mal con las personas en la habitación, eres el único a quien preguntar. Después de que Shenlong escuchó lo que dijo Guanyin, ya tenía algo de confianza en su corazón. Sabía que cuando Guanyin dijo estas palabras, lo más probable es que lo dijera con una amenaza. Es muy probable que haya sucedido algo en el mundo mortal recientemente. Si algo sucede, se le echará la culpa. Se dice que venció a los Budas, para que los Budas no puedan dedicar sus manos a administrar los asuntos del mundo mortal. Cuando llegue ese momento, esas personas en el mundo mortal vendrán a culparlo. Es difícil decir eso. Si no tienes la habilidad, simplemente no tienes la habilidad. No escapes de tu responsabilidad. En ese momento, Bai Ze se puso de pie. Originalmente estaba preocupado de que Shenlong no pudiera derrotar a estas personas, pero ahora parece que no necesita preocuparse tanto. Deja de fingir aquí, no es como si nos hubieras derrotado. Sin mencionar a Shenlong, estás ayudando al malhechor. ¿Crees que es realmente apropiado que hagas esto? Después de que Shenlong escuchó esto, arqueó las cejas. Parece que estas son obsesiones. Todavía no es seguro quién está ayudando a los malhechores. Mientras yo piense que es apropiado, eso es todo, sin mencionar que tu Buda no merece que lo ayude. Si el Buda es realmente un Buda que populariza a todos los seres vivos, naturalmente estará dispuesto a ayudarlo, pero desafortunadamente el Buda es un villano que busca ventajas y evita desventajas. Después de escuchar lo que dijo Shenlong, la cara del Buda de repente se puso mal. Se puso de pie, su cuerpo temblaba levemente porque obviamente estaba enojado por las palabras de Shenlong, pero Shenlong todavía parecía indiferente. Para él, no necesitaba preocuparse por las caras de estas personas en absoluto. ¿No es él el Buda? Si realmente quisiera, podría lidiar con el Buda, pero no era fácil hacerlo precipitadamente ahora. Un día, derrotaría por completo al Buda. Este tipo de persona no es adecuada para ser un Buda. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal.
Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 563. Esas personas no son aptas para ser budas. Originalmente, Shenlong pensó que si decía palabras tan excesivas, esos budas lo ignorarían y se apresurarían a luchar contra él. Lo derrotarían incluso si arriesgaran sus vidas. Pero lo que no esperaba era que, aunque estos budas parecían muy enojados, no se movieran hacia él. Vamos, resulta que son solo un grupo de cobardes que dicen que otros están ayudando a los tiranos a cometer tiranía. Si tienes la habilidad, puedes tratar directamente con las personas que son cómplices de la tiranía. Si no tienes la fuerza, todavía estás maldiciendo aquí. Ahora Baize puede verlo claramente. Estas personas solo están hablando allí. No tienen fuerza, por lo que no hay necesidad de tener miedo. Solo puede recolectar una docena como máximo, por lo que, naturalmente, no puede lidiar con demasiados. Pero con Shenlong aquí, no tenía que preocuparse. Originalmente pensó que hoy sería muy problemático, pero parecía que estaba demasiado preocupado. Después de escuchar lo que dijo Baize, esos budas naturalmente parecían un poco infelices. Naturalmente, querían luchar contra Shenlong, pero todos habían visto la actuación de Shenlong hace un momento, y todos sabían que Shenlong era difícil de tratar. Si no hubiera Shenlong hoy, se apresurarían y se ocuparían de este grupo de personas sin importar nada. Pero ese no es necesariamente el caso hoy con Shenlong. Así es como ustedes, los dioses, tratan a la gente. En el futuro, les contaré este asunto a los mortales para que no les crean. Después de que uno de los budas dijo esto, Baize lo pensó por un momento. Tenía que decir que lo que dijo tenía cierto grado de disuasión. Parece haber cierta competencia entre ellos en términos de confianza entre los mortales, pero estos budas, ¿qué quieres decir con esto? ¿Me dijiste en ese momento que era mejor no dejarte regresar con vida hoy? Shenlong estima claramente que no puede engañar a estos budas con sus palabras, pero aún tiene la amenaza de la fuerza. No creía que no fuera lo suficientemente fuerte como para callar a esta gente. Hacía mucho que no le gustaban estos budas. Buda escuchó a Shenlong decir esto, Wei Wei se sobresaltó y su rostro se puso rojo. Ya habían pensado en usar este método para lidiar con esta gente, pero no esperaban que a Shenlong no le importara. Entonces estos budas comenzaron a hablar uno por uno, y la mayoría de la gente estaba allí insultando a Shenlong, diciendo que Shenlong no tenía habilidad y solo tenía fuerza, etc. Después de escuchar esto, Shenlong sonrió y no dijo nada más. Por el contrario, Baize a su lado temblaba de ira después de escuchar esto. Sabía que Shenlong también conocía mi fuerza, estas personas no pueden ser vencidas, por eso Shenlong dijo esto. Dime una cosa más, o te destrozaré la boca. Después de que Baize dijo esto, se arremangó. Parecía que quería tener una gran pelea con estas personas. Al ver esto, sintió algo de consuelo en su corazón. Afortunadamente, había alguien de su lado para protegerla. Está bien, quizás realmente quieras tomar medidas contra ellos. Tal vez te regañen nuevamente antes de que tomes medidas. Shenlong miró la canasta de Baize. El Buda sentado allí no se preocupaba por su ropa ni nada. Era obvio que no quería manejar a estos Budas. Sabía que Buda ya había elaborado un plan y sabía cómo venir aquí para meterse con ellos. Ahora, naturalmente, no podía caer en los cálculos del Buda. Pero estos Budas son bastante repugnantes, y en realidad se les ocurrió una forma tan desagradable de lidiar con ellos. Capítulo 564. Después de escuchar esto, Baize se sintió un poco confundido. Lo que dijo el Buda era tan desagradable que se enojaría incluso si lo escuchara. Pero Shenlong aún podía mirar a estos Budas con una sonrisa. Si una persona desinformada viera la expresión de Shenlong, nunca se habría imaginado que esos Budas estaban regañando a Shenlong. ¿No son solo un montón de pequeños burros calvos que cantan? No tiene ninguna habilidad real, solo sigue hablando. Shenlong estaba lleno de desdén cuando dijo esto. Después de decir esto, Baize pudo sentir claramente que los Budas estaban un poco reacios. Pero Shenlong no los consideró en absoluto. En cambio, dio un paso adelante y agarró al Buda que estaba al frente. Shenlong agarró al Buda, pero su cuello no estaba tenso en absoluto. En cambio, miró a Shenlong como si estuviera buscando pelea. ¿Cómo? ¿Es posible que quieras estrangularme hasta la muerte frente a todos? Si realmente tienes las agallas, hazlo. Después de decir esto, se rió aún más arrogantemente. Sabía muy bien que Shenlong no haría tal cosa en absoluto, y mucho menos Shenlong, incluso si estuviera curado, no lo haría. Después de escuchar esto, Shenlong las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Sin mencionar que realmente tenía esta idea. Todavía dudaba si actuar, pero ahora que Buda ya lo había dicho, no podía negarse. No esperaba que hubieras querido morir durante mucho tiempo. Ya que quieres morir, entonces haré que suceda por ti. Después de decir esto, Shenlong rompió directamente el cuello del Buda. Otros a su alrededor abrieron mucho los ojos cuando vieron esta escena. Wang Jin incluso dio varios pasos hacia atrás cuando vio esto.
Incluso Fuxi no pensó que Shenlong realmente había actuado. Miró a Shenlong un poco nervioso, sin saber qué movimiento loco haría Shenlong si se lo quitara. Pero sabía que, dado que ya había sucedido, probablemente no había nada que pudiera hacer para detenerlo. En este caso, entonces es mejor dejarlo pasar. ¿Escuchaste eso? Fue el propio Buda quien le dijo a Shenlong que lo estrangulara hasta la muerte. Después de que Fuxi dijera estas palabras, la gente del lado de Buda expresó su insatisfacción con él. Obviamente, todos sintieron que claramente estaba eludiendo la responsabilidad en el futuro. ¿Cómo pudiste hacer esto? Había un Buda que quería seguir insultando a Shenlong antes de abrir la boca, pero lo que no esperaba era que Shenlong realmente se pusiera frente a ella y lo mirara con condescendencia. Luego, con la velocidad del rayo, Shenlong estiró las manos y le pellizcó el cuello. Al ver esto, Fo dio unos pasos atrás apresuradamente, se cubrió el cuello y no se atrevió a hablar de nuevo. Justo ahora vio con sus propios ojos cómo murió el Buda, por lo que, naturalmente, no volverá a estrangularlo. Solo quiero que te calles. Ya que eres desobediente, solo puedo actuar. No me culpes. Tan pronto como Shenlong dijo esto, todos los Budas lo fulminaron con la mirada, pero nadie habló, sino que lo soportaron lentamente. Después de todo, nadie quería morir, y mucho menos ser el que se destacara. Shenlong Jianxia sintió con satisfacción. Asintiendo, sabía qué tipo de personaje eran estas personas, y definitivamente no se pondrían de pie. Para decirlo sin rodeos, estas personas no eran más que personas que buscaban ventajas y evitaban desventajas. Fuxi, que estaba a un lado, no pudo evitar abrir los ojos un poco cuando vio esto. Originalmente ya se había preparado para una gran batalla, pero no esperaba que Shenlong sometiera a estas personas tan fácilmente. Todavía admiraba a Shenlong por esto. Capítulo 565. Lo que hizo Shenlong fue, sin duda, una bofetada en la cara de todos los Budas presentes. Algunos de nosotros no podíamos usar el Guanjin especial de los 10. Después de todo, este asunto era tan importante por su culpa y estaban tan avergonzados. Naturalmente, no podía calmarse. Es tu culpa. Incluso si no te disculpas, en realidad golpeaste a alguien. Esta vez quiero competir contigo. Quiero ver qué puedes hacer para ser tan arrogante. Después de que Guanjin dijo estas palabras, salió de la cancha. También tenía un pequeño cálculo en su mente. Justo cuando Shenlong hizo un movimiento, ya había visto que no era el oponente de Shenlong, pero eso no significaba que no pudiera intentarlo con Shenlong. Además, en términos de Gaoli, el propio Shenlong podría ser el que sufrió la pérdida. Además, Shenlong podría no ser capaz de ser cruel con una mujer como ella. Después de escuchar esto, Shenlong levantó una ceja ligeramente, no esperaba apagar tanto el sonido, pero se negó directamente. Aunque no tengo nada que decir sobre no golpear a las mujeres, no quiero pelear contigo. Después de que Shenlong dijo esto, extendió la mano y saludó, y Bai Zhejiang a su lado también asintió. Así que ve a donde quieras. Después de escuchar esto, Guanjin apretó los puños ligeramente y dijo en un tono provocativo. ¿Por qué no peleas conmigo? ¿No es porque tienes miedo de no poder vencerme? Después de que terminó de decir esto, Shenlong lo miró. Con esos trucos que acababa de hacer, ¿podría ser que Guanjin no se hubiera dado cuenta de lo poderoso que era? No sé lo que piensas. De todos modos, no quiero pelear contigo, porque no eres digno de hacerlo en absoluto. Es una pérdida de mi tiempo. Es más, Guanjin propuso pelear con él y no dijo que quería que los dos pelearan realmente. Si Guanjin Dai se quedó tirado en el suelo por un tiempo y dijo que lo había roto, ¿cómo podría asumir esta responsabilidad? Deja de decir tonterías aquí. Originalmente, Guanjin pensó que Shenlong tenía otras razones, pero lo que no esperaba era que Shenlong sintiera que no era digno. De hecho, no era tan fuerte como Shenlong, pero nadie le había hablado así nunca, y de repente sintió que algunas personas no eran dignas de él. Viviendo, no me subestimes antes de actuar. ¿Cómo sabes que no puedo vencerte? Si realmente no puedo vencerte, tienes que dejarme intentarlo de todos modos. No me digas que tienes miedo. Shenlong no respondió después de escuchar esto. Originalmente quería permanecer en silencio así, pero Guanjin en realidad lo atacó directamente. Al ver esto, Shenlong no pudo soportarlo más. La otra parte ya había atacado, por lo que, naturalmente, no pudo soportarlo más. Sin decirle una palabra, Shenlong arrebató el arma de Guanjin, la arrojó al suelo a un lado y pateó a Guanjin en la rodilla. Guanjin solo sintió que la parte inferior de su cuerpo no estaba estable. Firme, y luego cayó directamente al suelo. Shenlong también aprovechó la oportunidad para pisar la espalda de Guanjin, presionándolo con fuerza bajo sus pies. Cuando lo hizo ahora, se contuvo deliberadamente y usó la velocidad más rápida para este método puede lidiar con Guanjin en el menor tiempo posible sin golpearlo demasiado, y ahora la cara de Guanjin está presionada contra el suelo con una expresión algo desagradable. No esperaba que en tan poco tiempo, Shenlong pudiera matarlo. Resuelto, ahora ha perdido la cara y ha perdido mucha cara. ¿Quién sabe qué pensarán esos Budas de él en el futuro? Originalmente, quería salvarse, pero no esperaba perder una cara más grande.
Capítulo 566. Ya lo había pensado antes y no quería pelear contigo, pero ahora que has venido a mi puerta, no puedo negarme. Te pregunto, ¿por qué no cuentas todas las cosas que hizo Buda? Después de que Shenlong dijo esto, Wang Jin, que todavía estaba luchando bajo sus pies, de repente dejó de moverse y miró al suelo sin decir nada, como si estuviera fingiendo estar muerto. Shenlong vio que lo pateaba, pero Wang Jin respiró frío y siguió sin decir nada. Ya que no quieres hablar de este asunto, hablemos primero de si ese dios te está espiando. Shenlong no tiene prisa por estos asuntos. Quiere preguntar lentamente, comenzando por los aspectos más ligeros. Deje que Wang Jin se convierta en algo primero, y las cosas posteriores serán más fáciles de manejar. Después de todo, todo es difícil al principio. Apaga el teléfono y escucha naturalmente, no lo admitiría más tarde. Si este asunto se difundiera, ¿dónde pondría su reputación? Acusar injustamente a otros de espiarla. Si otros supieran sobre esto, ella no tendría que salir de nuevo. Ella solo estaba preocupada y quería negarse. Entonces, Shenlong Jiao aumentó su fuerza y pateó un punto de acupuntura en su cuerpo, lo que le provocó un sudor frío por el dolor. Antes de hablar, piensa claramente si lo que estás diciendo es la verdad. Después de que Shenlong dijo estas palabras, Buda no pudo quedarse quieto. ¿Cómo podía ver a la gente a su alrededor siendo intimidada por Shenlong de esta manera? Actúa rápidamente. Después de que terminó de decir esto, Shenlong lo fulminó con la mirada. Resulta que todavía puedes hablar. Estabas en silencio cuando tus discípulos comenzaron a atacarte hace un momento. Pensé que te habías quedado mudo recientemente. Después de decir esto, ignoró al Buda y continuó aumentando la fuerza de sus pies. Su Wang Jin gritó directamente y lo reconoció. No lo pises. No lo pises. Lo admitiré. Es todo culpa mía. Después de decir estas palabras, originalmente pensó que Shenlong aligeraría su fuerza, pero lo que no esperaba era que el nivel de dificultad se volviera aún mayor. Dado que se ha admitido lo segundo, ¿por qué no admitir lo primero también? Después de que Shenlong dijo esto, miró al Buda a su lado. Podía ver los pies del Buda con una mala mirada en su rostro por el rabillo del ojo. Wang Jin naturalmente se negó después de escuchar esto. Sacudió la cabeza y estiró la mano para cubrirla. Después de cerrar la boca y decir que no diría nada, el hombre finalmente comenzó a patear y golpear a Wang Jin. Las personas a su alrededor casi querían dar un paso adelante para detenerlo, pero los dioses circundantes y Baize los detuvieron a todos. Ahora, incluso si quieren actuar, no tienen otra opción. Mi solicitud no debería ser difícil para ti, solo quiero que seas justo. Podía sentir que la tía Wang no podía soportarlo más, y luego controló la fuerza de sus pies. Tal como lo imaginó, Wang Jin le suplicó apresuradamente misericordia, diciendo que ella hablaría, justo cuando acababa de levantar los pies. Cuando Wang Jin abrió la boca, escupió una bocanada de sangre y luego cayó al suelo. Las personas a su alrededor abrieron mucho los ojos cuando vieron esta escena, como si no creyeran en sus propios ojos. Obviamente, la persona de ahora todavía estaba bien. Acostada allí, ¿por qué sucedió algo tan rápido? Este incidente también fue inesperado para Shenlong, porque Wang Jin todavía estaba viva en este momento. ¿Por qué sucedió algo tan rápido? Especialmente los budas abrieron mucho los ojos mirando hacia aquí. Capítulo 567. ¿Cómo pudiste destruir una vida tan viva? Uno de los budas corrió inmediatamente y empujó a Shenlong. El cadáver de Cinusu Wang Jin abrazó a Wang Ji. Cuando Shenlong vio esto, no supo qué decir. Baize a su lado vio esto. Sin decir una palabra, siguió y puso su mano sobre la mano de Wang Jin. No entiendo el resto. Sé un poco sobre este aspecto. Si quieres saber cómo murió, déjame echar un vistazo más de cerca. Originalmente, esa persona quería detenerlo, pero después de escuchar lo que dijo Baize, dejó de intentarlo. Baize miró con atención, frunció el ceño levemente y dijo en voz alta. Todos vieron la fuerza de Shenlong hace un momento. Esa fuerza no debería ser suficiente para que un dios muera directamente. Y a juzgar por su apariencia y su sangre, era obvio que fue envenenado y murió. Después de que Baize dijo estas palabras, todos a su alrededor se sorprendieron. Sin embargo, Shenlong no tenía ninguna expresión particularmente sorprendida e incluso miró a Buda. Pero lo que no esperaba era que Buda fingiera ser inocente. Como si no supiera nada, Shenlong se sintió un poco enojado cuando vio esto. No esperaba que Wang Jin fuera tan leal a Buda, pero murió al final y fue asesinado por el propio Buda. Pero ahora no tiene ninguna evidencia. No se puede usar para acusar a Buda injustamente, de lo contrario, reducirá su impresión. Este asunto termina aquí, y enviaremos a alguien para que investigue los asuntos de Wang Jin. Fuxi no esperaba que sucediera algo tan importante en el banquete. Naturalmente, salió para suavizar las cosas, pero ¿cómo pudieron esos budas dejar que Fuxi pasara por eso tan fácilmente? Ahora que un bodhisattva bajo mi mando ha muerto aquí, ¿lo cuidas tan a la ligera? Buda habló de repente en este momento. Su voz era muy mágica. Shenlong no pudo evitar admirarlo después de escucharlo. De hecho, ella era la mejor en actuación. Ya que no quieres que te subestimen, continuaré.
Entonces Shenlong contó todas las cosas que Buda había hecho antes, cada vez con gran detalle. Y luego también proporcionó algunas pruebas para probarlo. Después de escuchar lo que dijo Shenlong, Buda dijo, su expresión se volvió aún más sombría. Los otros budistas no lo creyeron al principio, pero después de ver la expresión de Buda, realmente tuvieron algo de fe en sus corazones, especialmente la evidencia. Tienes que despotricar aquí. Buda no esperaba que después de tomarlo una vez, estuviera tan completamente preparado. Sabes mejor si estás escupiendo sangre o no. En cuanto a cómo murió Wang Yu, creo que lo más probable es que fueras tú quien lo hizo. En ese momento, Pai Yao a su lado miró a Buda con gran sorpresa, con algo de incredulidad en su corazón. Siempre había creído que Buda era justo, por lo que siempre había estado del lado de Buda, pero lo que ella no esperaba era que Buda fuera la persona más malvada. No esperaba que pudiera incluso matar a los hombres que lo rodeaban. La evidencia que Shenlong presentó y las palabras que Shenlong dijo hicieron que fuera imposible para él engañarse a sí mismo pensando que eran falsas. Capítulo 568. No creo que la evidencia que mencionaste sea cierta. Después de todo, todos son estrellas de hadas, por lo que es bastante fácil crear evidencia falsa. Después de que el Buda dijo esto, entrecerró los ojos levemente y miró a Shenlong con una sonrisa, pero Shenlong pudo sentir la mirada sombría en los ojos del Buda cuando lo miró. En este momento, Shenlong se sintió un poco impotente. Sacó a relucir todo lo que debía decirse y debía sacarse a relucir, pero lo que no esperaba era que el Buda fuera tan desvergonzado que insistiera en decir que su evidencia fue inventada por ellos mismos. Si realmente dices eso, también diría que la muerte de Wang Yu hace un momento también fue causada por tu familia. Después de todo, ¿no son ustedes monjes bastante capaces? Después de que Shenlong dijo estas palabras, sintió que la expresión de Buda parecía volverse más rígida, pero no pensó demasiado, sino que aplaudió y respondió rápidamente a varios pequeños prodigios, y le dio a una persona para que lo mencionara. Buda, abre los ojos y mira bien. ¿Reconoces a esta persona? Después de que Shenlong dijo estas palabras, el hombre también levantó la cabeza y miró directamente a Buda. Al ver esto, Buda se quedó un poco atónito y dio 2 pasos hacia atrás. Pero luego sintió que sus acciones parecían exageradas, por lo que tosió 2 veces y fingió que no había pasado nada. ¿Quién es este hombre? Nunca lo había visto antes. ¿Por qué debería conocerlo? Tan pronto como Buda terminó de decir estas palabras, no esperaba que el hombre estuviera aún más emocionado de lo que pensaba. Casi se apresuró a destrozarlo. Afortunadamente, los 2 pequeños prodigios que estaban a su lado lo derribaron. Deja de decir mentiras aquí. ¿Por qué no me conoces? Todos los miembros de mi familia murieron en tus manos, ¿y ahora realmente me dices que no me conoces? Después de que dijo estas palabras, todos a su alrededor se sintieron particularmente conmocionados. Algunas personas comprobaron y descubrieron que se trataba de un mortal común y corriente, no de un dios. Lo más probable es que esto sea cierto. Al final, el hombre se sentó y comenzó a llorar. Resultó que eran una familia feliz y estaban muy felices. Colocaron una pequeña estatua de Buda en casa y le hacían ofrendas todos los días. Pero lo que le hizo sentir extraño fue que incluso si rezaba sinceramente a Buda todos los días, el Buda no les trajo ningún beneficio. Al contrario, sus vidas empeoraron cada vez más. En ese momento, no pensó en nada, pero lo que no esperaba era que el Buda realmente usara esta pequeña estatua de Buda diluyendo lentamente la esencia de su familia, y cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. ¿Sabes lo que se siente ver a un miembro de la familia morir en tus brazos? No lo sabes en absoluto. Si lo supieras, definitivamente no harías algo tan repugnante. El hombre casi gritó. Después de decir esto, se derrumbó y comenzó a llorar. Después de escuchar esto, el maestro también se sorprendió un poco. No esperaba que Shenlong encontrara a este hombre. Obviamente fue enviado a matar a este hombre. Pero rápidamente ajustó su condición. Deja de decir tonterías. ¿Cómo pude hacer esas cosas? De repente, todos ustedes son mortales. ¿Qué puedo ganar chupando la esencia molesta? Después de decir esto, silenciosamente formó un sello con la mano y golpeó al hombre. Si insistes en calumniarme, entonces no me culpes por tomar medidas. De nada. Hoy es el final de tu muerte. Capítulo 569. Cuando Shenlong vio esto, naturalmente dio un paso adelante para detener a Buda sin decirle una palabra, y miró a Buda con una mirada de broma, como si lo hubiera adivinado todo. Si no tuvieras la conciencia culpable, ¿por qué matarías a alguien tan rápido? ¿No hacen ustedes los monjes este tipo de cosas? Después de que Shenlong dijo estas palabras, muchos dioses a su alrededor miraron al Buda con una expresión muy distante. Incluso algunas personas de allí no pudieron soportarlo. ¿De quién es la culpa ahora? Él ya lo sabe completamente. Originalmente pensé que eras el gran Buda en mi corazón, pero nunca esperé que no fueras nada al final. Después de que Pixio dijo estas palabras, suspiró impotente y negó con la cabeza. En ese momento, de repente corrió hacia Baize y abrazó a Baize. Solo regresa, solo regresa. Afortunadamente, no es demasiado tarde para que te despiertes. Ahora finalmente conoces su verdadero rostro.
Bai Ze parecía haber adivinado esto ya. Extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Shishi. En la superficie, parecía que ya había pensado en todo, pero de hecho todavía estaba muy sorprendido. No lo esperaba. Era incluso mejor de lo que imaginaba que Pixiu regresara a sus brazos y se volviera un buen amigo de nuevo. Fue un consuelo para Shenlong a su lado, y asintió felizmente cuando vio esto. No se consideró que su trabajo fuera en vano. Parece que no fueron engañados demasiado en absoluto. Es solo que estos budas probablemente fueron engañados en un grado más profundo. Shenlong echó un vistazo a los budas y tuvo una idea en su corazón. Ahora no quiero hablar tonterías con ustedes tanto. Hagámoslo. Hoy quiero ver qué trucos no han usado todavía. Si todavía tienen algo de conciencia, admitan su error en el acto y déjenos manejarlo. Fuxi no esperaba que invitar a Shenlong aquí fuera la elección más sabia que había tomado en su vida. Como era de esperar, solo Shenlong podía tratar con esta gente. Antes, todavía se preguntaba si podría tener éxito esta vez, pero esta vez parece que es muy probable que lo logre. 89 va a tener éxito, hagámoslo. Después de que Fuxi les dijera esto a los dioses, todos sacaron sus armas y golpearon al Buda. El Buda parecía tranquilo cuando vio esto. ¿No es un poco ridículo el avión en el que estás pensando? ¿Podría ser que vine aquí hoy sin preparación y me quedé aquí estúpidamente y dejé que me golpearas? El Buda pensó que tal situación podría suceder antes de que él viniera, pero la situación era incluso más crítica de lo que imaginaba. No sabía si podría escapar sin problemas esta vez. Entren, discípulos. Después de que el Buda dijo estas palabras, los Budas dieron un paso adelante para ayudar al Buda a capturar a estas personas, y había muchos Budas escondidos alrededor. También se apresuraron en este momento para luchar contra los dioses. Por un tiempo, la gente del Buda aquí cambió. Más. La expresión de Fuxi cambió cuando vio esto. No esperaba que Buda ya lo hubiera planeado de antemano y escondiera a alguien aquí. Todos deben trabajar más duro para detenerlo. Pase lo que pase, no podemos dejar que escape hoy. Después de escuchar esto, Shenlong asintió. Originalmente quería subir a ayudar, pero lo que no esperaba era que Buda desapareciera frente a todos antes de que él subiera. La cara de Fuxi empeoró aún más cuando vio esto. Había adivinado este resultado antes, pero no esperaba que el resultado llegara tan rápido. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 570. Los Budas que quedaron aquí todavía están luchando duro. No pueden escapar tan rápido como Talismán, por lo que el tiempo también está en un dilema. Porque este es un lugar de hadas después de todo, por lo que están atados. Con la ayuda de Shenlong, la mayoría de los Budas aquí murieron en poco tiempo, y la mitad restante resultó herida y no pudo seguir luchando por el momento. Al ver esto, Shenlong suspiró impotente y respiró hondo. No quería a estos Budas, pero estos Budas se quedaron, y el Buda que ella quería se fue con gracia. Luego, Shenlong hizo que todas las bendiciones restantes fueran encarceladas en la mazmorra. Estas personas aún podrían tener algún uso aquí y no podrían lastimarlas a voluntad. Dejémoslas en paz primero. Justo después de que Shenlong terminó de manejar los asuntos aquí, vio a Fuxi de pie allí esperándolo. Lo que sucedió en los últimos 2 días es gracias a ti. Si no fuera por ti, probablemente estaría un poco avergonzado por este asunto. Después de que Fuxi dijo esto cortésmente, se tocó la nariz avergonzado. En su territorio, la gente en realidad huyó. Algunos de ellos fallaron a Shenlong. Shenlong miró al ver la expresión de Fuxi, probablemente adiviné por qué Fuxi estaba así. No necesitas sentirte avergonzado. Después de todo, él es Buda. Ya lo ha pensado. El método de escape no es algo con lo que puedas lidiar fácilmente, pero puedes estar seguro de que no podrás escapar por mucho tiempo. No sé por qué, Shenlong siempre sintió que volvería a encontrarse con Buda pronto, y cuando llegara ese momento, le daría una lección. Fuxi asintió después de escuchar esto, y luego llamó a Pixiu. Frente a Shenlong le dio las más mínimas instrucciones para la misión. Aunque Pixiu siempre se había refugiado con Buda antes, también era bienvenido a cambiar de opinión temporalmente y regresar. Después de todo, este y Bai Ze eran las personas que había entrenado desde que era un niño. Naturalmente, no podía perderse tan fácilmente. Sería mejor dejar este asunto en manos de Wang Qian, ya que es relativamente sensible a este aspecto. Después de que Shenlong dijo esto, se estiró y torció el cuello. Se quedó aquí otros 2 días. Después de resolver todos los asuntos aquí, propuso que regresaría al Palacio del Dragón. Salió después de tanto tiempo, todavía no sabe qué está pasando en el Palacio del Dragón o qué cambios le sucederán a sus padres. No sabe por qué siempre siente que algo le pasará a su esposo. Si va allí ahora, aún podría hacerlo a tiempo. De hecho, algo estaba sucediendo en el Palacio del Dragón, así que entré. Shenlong simplemente saludó a Fuxi y se fue de aquí.
Cuando se metió en el agua en el mar de China Oriental, sintió que la atmósfera bajo el agua era completamente diferente a la anterior. Antes, la vida siempre era feliz bajo el agua. Seguro, pero no sé por qué no hubo risas esta vez, y el fondo del mar estaba muy tranquilo. Justo cuando tenía dudas y quería seguir caminando hacia Adaloncorn, de repente una niña se le acercó de puntillas y le agarró la mano. Al principio, Shenlong quiso hacer un movimiento, pero después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que esta persona era en realidad la pequeña doncella que estaba al lado de la madre dragón. Bueno, ya has vuelto. Pasaron muchas cosas en los últimos días mientras estabas fuera. Un hombre que decía ser el Buda Tathagata ocupó este lugar y derrotó a la madre dragón y a los demás. Capítulo 571. Después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar ponerse nervioso. No es de extrañar que siempre sintiera que algo estaba a punto de suceder en los últimos 2 días, pero no esperaba que lo estuviera esperando en este sentido. Puedes contarme todas esas cosas con cuidado. Después de que la criada escuchó esto, le contó a Shenlong todo lo que sucedió sin decirle una palabra. Resultó que después de que Shenlong se fue, un pequeño Buda llegó poco después, tomó el lugar como suyo e incluso lo bloqueó. Su rey les pidió que lo obedecieran, pero el rey dragón del mar de China Oriental naturalmente no estaba dispuesto, por lo que el pequeño Buda los encerró a todos. Estoy en un buen estado ahora. Aunque se ve un poco feo, sigue siendo mucho mejor que esas personas que se han quedado en la mazmorra. Creo que probablemente no sobrevivirán por mucho tiempo. Después de decir esto, algunas personas no pudieron evitar llorar. Después de todo, parecía ser el único sobreviviente de su lado que no había sido investigado. Dios sabe cómo seguía pidiéndole a Shenlong que regresara rápidamente todos los días. ¿Qué debo hacer ahora? Porque entré a encontrarme con mi maestro, pero esa persona fue demasiado estricta al principio y no tengo la capacidad de proteger aquí todos los días. Espero que puedas regresar pronto y trabajar conmigo para servir como la madre de los dragones. La persona que tomó la decisión fue demasiado lejos. La sirvienta casi lloró después de decir esto. No esperaba que una pesadilla así le llegara. Después de escuchar esto, Shenlong entrecerró los ojos levemente. Es cierto que un asunto tan potencialmente mortal es natural. No podía retrasarlo más, por lo que comenzó a hacer sugerencias. No te preocupes, déjame este asunto a mí. Entraré y tendré una buena charla con ese pequeño Buda. En cuanto a ti, quédate aquí y quédate bien, donde sea que te hayas escondido antes y donde todavía te hayas escondido ahora. Después de decir esto, Shenlong extendió su mano y tocó la cabeza de la pequeña doncella. No sé por qué en ese momento, el acantilado pareció sentir que no estaba tan asustado. Todo fue gracias a Shenlong. En cuanto a eso, Shenlong está actualmente de mal humor. No esperaba que esas personas no trataran con él y pusieran sus malas intenciones en el Palacio del Dragón. Simplemente estaban equivocados. Si hubieran puesto sus mentes en otras cosas, tal vez aún podría perdonar a Buda y a los demás, pero el Palacio del Dragón no debería ser tocado. Este era un lugar que había cultivado cuidadosamente. ¿Cómo podía dejar que otros lo destruyeran? Entonces Shenlong siguió la ubicación específica mencionada por la pequeña doncella y se alejó de allí. En el pasado, no mucho después de caminar, vio un palacio más pequeño. Había algunos guardias frente al palacio. Cuando vio esto, supo que probablemente estaba aquí. ¿Quién eres tú? Date prisa y sal de aquí. Tener cuidado te matará. Obviamente, el guardia que estaba vigilando no sabía quién era Shenlong, por lo que habló con rudeza. Shenlong sonrió después de escuchar esto. No necesitas decir tantas tonterías, solo dile a tu maestro que la persona que quiere está aquí y ve si vendrá a saludarme en persona. Después de que Shenlong prestó atención, el guardia reaccionó de inmediato y luego miró a Shenlong con nerviosismo. Originalmente pensó que Shenlong haría algunas bromas, pero no esperaba que Shenlong se quedara allí con tanta calma. Déjalo que te registre. Y buscó allí durante mucho tiempo, pero no sacó nada. A excepción de algunas armas diarias, no había nada peligroso. Capítulo 572. Entonces uno de los guardias miró a Shenlong y el otro entró trotando y le contó a Xiaofo sobre el asunto. Después de escuchar esto, Xiaofo salió corriendo sin decirle una palabra, con una expresión muy feliz en su rostro. Después de ver a Shenlong, levantó la barbilla y lo miró con gran placer de entrevista. Sabía que mientras derribara este lugar, Shenlong probablemente vendría a su puerta por su cuenta. Oh, ¿este hombre ocupado no es Shenlong? ¿Por qué tienes tiempo para venir a mi casa? ¿Qué quieres decirme hoy? En este punto, el pequeño Buda comenzó a perder los estribos nuevamente. Después de que terminó de hablar, Shenlong no le prestó mucha atención, pero dijo con calma. No vine aquí para perder tantas tonterías contigo. Ahora, siempre que liberes a todas las personas del clan dragón, ¿qué tal si estoy dispuesto a entrar contigo y ser encarcelado por ti? Después de que Shenlong dijo esto, vio al pequeño Buda pensando por un momento y finalmente asintió y estuvo de acuerdo. Shenlong también sabía que nadie podría rechazar tal solicitud. Después de todo, el objetivo original de Little Buda era él. En este caso, ponte esta cadena.
Sacó una cadena larga de la esquina y estas personas muertas se ataron la cadena a sí mismas sin decir una palabra. El otro extremo estaba en Little Buddha. Little Buddha se puso aún más feliz después de tomar la cadena. Shenlong originalmente pensé que cumpliría su promesa, pero no esperaba que Xiaofo lo empujara directamente a la celda y quisiera irse. ¿Has olvidado el acuerdo que hicimos hace un momento? Después de escuchar esto, Xiaofo lo ignoró en absoluto. En cambio, salió directamente a ver a Shenlong. Se sintió un poco infeliz. Obviamente, esto lo estaba tratando como un tonto. Pero al mismo tiempo, Shenlong también levantó la comisura de la boca. Sabía que Little Buddha podría no dejar ir a la gente, por lo que deliberadamente fingió venir voluntariamente y esperó a que lo atraparan. Si se apresuraba a entrar precipitadamente, era muy probable que Little Buddha tomara a estas personas como rehenes. Debía tener cuidado de no herir a la gente del clan dragón. Después de todo, ahora hay muy pocas personas del clan dragón. Finalmente, comenzó a observar el entorno que lo rodeaba. Descubrió que estaba cerca de esos dragones. No reconoció a algunos dragones en ese momento, pero estaba muy familiarizado con algunos dragones. Vio a un dragón mayor acostado en una celda y supo que probablemente era el rey dragón del mar de China Oriental. Ahora estaba inconsciente allí. No está despierto, por lo que debe haber sufrido una cierta cantidad de daño. Mire la celda al lado de la de Yaisen. Yaisen es aún más exagerado ahora. Su cuerpo está cubierto de sangre. Su ropa todavía gotea sangre, a juzgar por su rostro pálido. Sabiendo que debe haber recibido un trato inhumano estos días. En cuanto a la madre de los dragones a su lado, la madre de los dragones ha estado llorando. Acabo de notar que Shenlong lloró aún más después de que lo arrestaron. Originalmente también puse mi esperanza en Shenlong, pero no esperaba que Shenlong también fuera arrestado. Mi benefactor, ¿por qué entró? Le pedí claramente a esa sirvienta que hablara con usted. ¿Qué debo hacer ahora? No podemos salir. Después de escuchar esto, Shenlong no respondió nada, pero si miras de cerca, puedes ver que ahora está un poco enojado. Todos son su gente aquí, ¿y cómo puede soportarlo cuando su gente es tratada así? No esperaba que el pequeño Buda fuera tan audaz como para atacar a su gente. Capítulo 573. Justo cuando Shenlong todavía estaba enojado y quería descubrir al autor intelectual detrás de escena y cortarlo en pedazos, el pequeño Buda apareció de repente frente a Shenlong y le sonrió. Los había escuchado decir antes que eras una persona difícil de tratar, pero no esperaba que yo te encerrara tan fácilmente. Cuando habló de esto, se enorgulleció y levantó la barbilla con orgullo, luciendo muy feliz. No digas que te estoy poniendo las cosas difíciles. Te daré dos opciones ahora, o te matan aquí directamente o te tragas el veneno y buscas refugio con el Buda. Xiaofo estaba muy decidido cuando dijo esto. 9 de cada 10 veces, Shenlong elegirá la segunda. Aunque la segunda es de hecho traicionar a su organización actual, al menos salvará su vida. Creo en la gente inteligente. Todos elegirían la segunda, y pocos elegirían la primera. También sintió que Shenlong no sería el tipo de persona que quisiera morir tan fácilmente. Después de escuchar esto, Shenlong frunció el ceño levemente, pero no esperaba que el Buda también quisiera que se refugiara en el pasado. Por supuesto, esto es definitivamente imposible. Nunca haría algo así en su vida. Es posible que no pueda aceptarlo si se le permite actuar con personas como Buda, y mucho menos lo que hace es dañino para la naturaleza. ¿Qué pasa si no elijo ninguno? Después de que Shenlong dijo esto, siguió mirando a Yaokan. No sabía por qué Xiaofo de repente sintió una inexplicable sensación de opresión, que lo hizo sentir incómodo por todas partes. Hizo todo lo posible por consolarse, no había necesidad de tener miedo, y mucho menos preocuparse, puso rígido el cuello y dijo, si no eliges, elegiré automáticamente la primera opción para ti. Después de decir esto, sintió que sus condiciones no eran suficientes, por lo que continuó. Y si mueres, no me quedaré con 8 o 9 altas personas del clan dragón, y definitivamente no buscarán refugio con Buda. En este caso, es mejor matarlos a todos. Xiaofo miró la comisura de la boca de la madre dragón a su lado, y un ligero sentimiento de desprecio surgió en su corazón. Esta mujer ha estado llorando desde que fue arrestada. Había estado impaciente durante mucho tiempo y quería matarla. ¿Con quién crees que debería empezar primero? Bien, podría empezar con esa dragona después de que mueras. Justo cuando terminó de decir esto, sintió un escalofrío en el cuello, y luego vio a Shenlong salir de él en algún momento y pararse frente a él, sujetándole el cuello con una mano. Ahora no soy yo quien toma la decisión, sino tú. He salido y eres tú quien debe tomar la decisión. Elegí automáticamente que murieras, ¿de acuerdo? Después de que Shenlong terminó de decir esto, vio que el pequeño Buda se ponía rígido y miraba a Shenlong con incredulidad. Luchó por escapar, pero Shenlong lo detuvo después de unos pocos pasos. Y esta vez la intensidad de Shenlong aumentó, lo que le hizo imposible luchar sin importar qué. ¿Cómo saliste? Cuando Xiaofo dijo esto, estaba lleno de pánico. Si hubiera sabido que Shenlong escaparía, nunca se habría acercado a este lugar. Después de escuchar esto, Shenlong sonrió con desprecio.
Ese tipo de pequeña jaula rota, sería demasiado ilusorio querer encerrarlo. Sin embargo, no tenía a Little Buddha para explicarle, sino que arrojó directamente a Little Buddha a la celda con su revés. Capítulo 574. No quiero responder la pregunta que me hiciste. Solo quería preguntarte, ¿qué forma de muerte quieres elegir? Después de que Shenlong terminó de decir esto, estiró un dedo y tocó el centro de las cejas de Little Buddha. Entonces Little Buddha sintió que muchas imágenes aparecieron en su mente, incluida una de él mismo siendo arrojado al cárter de aceite y abandonado a su suerte. La escena de ser asado por el fuego y decapitado lo hizo temblar de miedo. Sabía que si Shenlong pensaba en ello, estas escenas se convertirían en realidad. Al final, rápidamente dio unos pasos hacia atrás antes de que Shenlong se interrumpiera. Retiró los dedos. No sé cómo me torturarás a continuación, pero lo que sí sé es que la vida y la muerte todavía están en mis propias manos. Tan pronto como terminó de decir esto, vio a Shenlong pellizcando su barbilla directamente, abriendo la boca a la fuerza y sacó un pequeño paquete de algo. Antes, Shenlong había sido torturado por Wang Jin. Esta es una lección. Sabía desde hacía mucho tiempo que la gente de su lado preparaba algún veneno en sus bocas. Naturalmente, no dejaría que el pequeño Buda muriera tan fácilmente. También quería saber bien de parte del pequeño Buda lo que había hecho Buda. No podía hacer esto. Dejarlo morir fácilmente. Esto sería demasiado fácil para él. Ahora que el veneno en tu boca se ha ido, ¿todavía sientes que la vida y la muerte están en tus manos? Después de que Shenlong dijo esto, arrojó el veneno a un lado casualmente. Después de verlo, el pequeño Buda abrió mucho los ojos y respiró hondo. Ahora probablemente realmente necesita escuchar lo que dijo Shenlong, de lo contrario, si es así, es probable que se enfrente a todo tipo de torturas. Quédate aquí por ahora, voy a hacer otras cosas, pero si te veo moviéndote cuando regrese, te arrancaré el cuello de inmediato. Después de que Shenlong dijo esto, dio una sonrisa siniestra que asustó tanto al pequeño Buda que no se atrevió a moverse y se quedó en su lugar. Pero Shenlong salió de la celda sin siquiera cerrar la puerta de la celda, porque sabía que el pequeño Buda probablemente no tendría el coraje de escapar de aquí. Después de que Shenlong salió, abrió primero la celda de la Madre Dragón y, junto con la Madre Dragón, liberó a todos los demás miembros del clan Dragón. Shenlong echó un vistazo breve y descubrió que ahora el Rey Dragón del Mar de China Oriental todavía está en coma, y aunque Yaisen está gravemente herido, todavía está despierto y puede levantar armas. Ese pequeño Buda que mató 1000 espadas, definitivamente no lo dejaré escapar fácilmente esta vez. Después de decir esto, todos en Yaifui no estaban convencidos. Si quería discutir sobre sus verdaderas habilidades, supongo que Xiaofo realmente no era rival para él. Sin embargo, las amenazas hechas por el hombre de Xiaofo y el Rey Dragón del Mar de China Oriental lo obligaron a dejar las armas y entrar en la celda. ¿Quién sabía que Xiaofo, un villano, la había sometido a varias torturas después de que ingresó a la celda, lo que lo hizo resultar gravemente herido ahora? Hacía tiempo que quería vengarse de ella. A continuación, llevaré a Dongai Dragón y a ellos para tratar al Rey Dragón Dongai rápidamente. Tu lesión no debería ser demasiado grave. ¿Puedes aguantar un rato? Tan pronto como Shenlong dijo estas palabras, Yaisen entendió lo que Shenlong quería decir, por lo que asintió de inmediato, diciendo que no tenía ningún problema. Shenlong sacó a algunas personas y luego todos salieron. Después de eso, Yaisen se acercó lentamente a la celda donde estaba el pequeño Buda. ¿Cuánto tiempo sin verte? Después de que Yaisen dijo esto, entró en la celda, y cuando el pequeño Buda vio la expresión aterradora de Yaisen, tembló de miedo. Capítulo 575. Por otro lado, después de que Shenlong sacó al Rey Dragón Dongai y a los demás, inmediatamente encontró un lugar adecuado para tratar las heridas del Rey Dragón Dongai. Las heridas del Rey Dragón Dongai fueron bastante graves esta vez. En ese momento, se consideraba nuestro primer año y no esperábamos que, dado que el pequeño Buda era tan poderoso, el Rey Dragón del Mar de China Oriental pudiera ganar, pero al final, hubo gente que lo emboscó. La madre de los dragones estaba llena de disgusto cuando habló de este asunto. Si no hubiera sido por los trucos del pequeño Buda, no habrían sufrido tanto dolor esta vez. Shenlong asintió después de escuchar esto, sintiendo que estos dragones eran realmente reales. Algunos de ellos son demasiado fáciles de engañar. Las personas como el pequeño Buda obviamente no son personas que compitan honestamente con los demás. Después de todo, el pequeño Buda también conoce su propia fuerza. 9 de cada 10 veces, no podrá atacar al Rey Dragón del Mar de China Oriental. Naturalmente, tiene que usar algún win por otros medios. No hablemos de esto por ahora. Naturalmente, habrá alguien de su lado para lidiar con eso. Curaré al Rey Dragón del Mar de China Oriental primero. Shenlong simplemente trató algunas heridas para el Rey Dragón del Mar de China Oriental y también inyectó la energía espiritual de su cuerpo en el Rey Dragón del Mar de China Oriental. Casi se ha procesado ahora, y el próximo procesamiento llevará algún tiempo. Iré a echar un vistazo a Yaisen primero. Shenlong saludó a la Madre Long, dijo algunas cosas a las que prestar atención y luego se fue.
Cuando regresó a la celda, vio a Yaisen sentado tranquilamente en una silla y al pequeño Buda tirado en el suelo. Él conoce la vida y la muerte. Cuando Yaisen vio venir a Shenlong, inmediatamente se puso de pie y le cedió su silla a Shenlong. Este pequeño Buda debe haber sido un poco descuidado. Solo usé algunos métodos pequeños. No esperaba que no pudiera soportarlo. ¿Cómo puede un cuerpo como este luchar contra nuestro clan de dragones? Hablando de este asunto, Yaisen sintió que su clan dragón tuvo mucha mala suerte por perder. Si el pequeño Buda tuviera más o menos habilidades, no habría dicho mucho. Pero con el cuerpo del pequeño Buda siendo tan débil, todavía lo haría. Todos los miembros del clan dragón fueron capturados. Después de que esto se reveló, ¿cómo podría tener la dignidad de seguir viviendo en el mundo? Después de escuchar esto, Shenlong sintió que debería darle una lección a las personas en la jaula en el futuro, para que tuvieran algunas precauciones en sus corazones, de lo contrario, si se encuentran con personas como Xiaofo nuevamente, probablemente serán arrestados nuevamente. Solo dale este elixir. Shenlong sirvió un elixir de una pequeña botella de porcelana y se lo entregó a Yaisen a su lado. Después de obtener el elixir, Yaisen lo olió con cuidado y supo que habría muchas hierbas de alta calidad en este elixir. Debe ser caro. Aunque estaba un poco reacio a alimentar a Little Buda con un elixir tan bueno, ya que Shenlong había hablado, naturalmente no se negaría. Después de que el pequeño Buda tomó este elixir, las heridas en su cuerpo se recuperaron lentamente a una velocidad visible a simple vista. No mucho después, el pequeño Buda se despertó. Cuando vio a Shenlong, inmediatamente se levantó y se arrodilló junto a Shenlong. Te ruego que me salves. Lo que hice antes estuvo mal. No debería tratarte así. Si el pequeño Buda nunca hubiera pensado que se arrodillaría y suplicaría misericordia antes, pero no lo pensó después de ver los métodos de Yazui. No esperaba que Yazui, que parecía erguido, fuera una persona mejor que él. Era incluso más poderoso de lo que imaginaba, y casi no pudo aguantar y murió. Capítulo 576. Cosas como la cara naturalmente no valen la pena mencionarlas frente al destino, por lo que bajó la cara para suplicarle a Shenlong ahora. Shenlong asintió después de escuchar esto y le preguntó, entonces, ¿ahora puedes decirme la información específica sobre Buda? Después de que Shenlong terminó de hablar, la cara de Xiaofo se congeló y luego miró a Shenlong confundido. Si te digo algo tan importante, ¿puedes dejarme ir y enviar a alguien para protegerme en el futuro? El pequeño Buda sabía que si le revelaba las noticias sobre Buda a Shenlong, Buda definitivamente no lo dejaría ir fácilmente, pero si no se lo decía, su vida estaría en peligro ahora. Tan pronto como terminó de decir esto, Yaisen la pateó insatisfecho y le recordó. Ahora no tiene derecho a elegir. Si no quiere hablar, no seguirán preguntando. Todo depende de la actitud del pequeño Buda. Para ellos, el pequeño Buda, incluso una persona moribunda, no tiene otra opción frente a ellos, tal como lo que el pequeño Buda le preguntó a Shenlong hace un momento. Si el pequeño Buda no responde, pueden tomar ciertas decisiones por él y ayudarlo a elegir el camino que menos quiera elegir. Por supuesto, todo depende de la reacción del pequeño Buda. Después de que el pequeño Buda lo escuchó, se dio cuenta de que había pedido estas cosas. Incluso si lo dijera todo, podría no obtenerlo. Cualquier recompensa. Aún así, ella todavía le dijo lo que sabía. Sé la ubicación aproximada del Buda aquí. También tengo un mapa aquí. Toma este mapa y míralo lentamente. No te pido nada más. Solo te pido que dejes de torturarme así. Después de que Shenlong se fue hace un momento, lo que experimentó fue algo que no quería recordar en su vida. Después de escuchar esto, Shenlong tomó el mapa con calma y no le respondió, ni dijo nada. ¿Dejará que otros lo torturen? Shenlong lo miró con atención y confirmó que era el mapa real. Luego miró a Yaisen, quien también entendió lo que Shenlong quería decir, por lo que asintió. No te preocupes, es imposible para mí dejarte ir por completo, pero no te trataré tan horriblemente como lo hice ahora. En este punto, Yaisen todavía sentía que no había disfrutado completamente del juego, pero como Shenlong ya había hablado, no podía decir nada más. Al final, Shenlong sacó a Yaizu juntos y en el camino de regreso al Palacio del Dragón, el hombre también le dijo a Yahue, el lado de Xiaofo te queda a ti. ¿Cómo quieres castigarlo? Es asunto tuyo. No interferiré. Y el lado del Palacio del Dragón te será entregado pronto. La situación del lado del Rey Dragón del Mar de China Oriental es muy mala y se estima que no se despertará por un tiempo. Tan pronto como terminó de decir esto, se dio cuenta de que Yaisen a su alrededor estaba un poco inestable emocionalmente, pero ya no tenía tanto tiempo para consolar a Yaisen. Después de que me vaya, el Palacio del Dragón estará en tus manos. No sé cuánto tiempo me llevará regresar. Si algo sucede, enviaré a alguien a Fuxi de inmediato para que me encuentre. Shenlong explicó algunas cosas más. Después de terminar todo lo que necesitaba decir, se fue y fue al No. 3 para empacar. Cuando llegó, el No. 3 lo había estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente estás aquí, he estado esperando aquí por un tiempo. El No. 3 también sabía que Shenlong regresaría pronto, pero Shenlong regresó más tarde de lo que pensaba.
Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 577. Shenlong simplemente le contó a Fuxi todo lo que había sucedido hace un momento, y Fuxi se sorprendió un poco cuando lo escuchó. Sabía que Buda definitivamente tendría algunos planes de respaldo, pero no esperaba que Buda realmente tuviera su mente puesta en Shenlong. Realmente era un tipo que no le temía a la muerte. Ahora que sabes la ubicación específica de Buda, ¿vas a perseguirla de inmediato? Después de escuchar esto, Shenlong pensó por un momento y asintió. Después de regresar del Palacio del Dragón, pensó que nunca dejaría ir a Buda fácilmente. Si no fuera por Buda, el rey dragón del mar de China Oriental y los demás no serían así. Espero que puedas dejarme los asuntos relacionados con Buda. Después de que Shenlong terminó de decir esto, vio a Fuxi asintiendo con la cabeza y, después de pensarlo, señaló a Bai Fei Pishiu a su lado. Buda no es tan fácil de tratar. Sería demasiado peligroso para ti ir allí solo. Es mejor pedirles a dos de ellos que te sigan para que puedas tener a alguien que te cuide en el camino. Fuxi no tenía dudas sobre la fuerza de Shenlong. Después de todo, lo había visto en el lugar antes. Pero Buda es tan intrigante. ¿Quién sabe si se le ocurrirán otras ideas torcidas para lidiar con Shenlong? Shenlong escuchó. Entonces eché un vistazo a Bai Fei Pishiu, y descubrí que ambos eran bastante positivos, así que asentí y llevé a algunas personas conmigo. Era mucho mejor que ir solo. Por cierto, asignaré otra mano de obra para que te ayude. Si no hay suficiente mano de obra, puedes venir y decírmelo en cualquier momento y seguiré enviando más mano de obra. Después de que Fuxi terminó de decir esto, sacó algunas cosas de la pequeña caja al costado y las puso en las manos de Shenlong. Shenlong miró más de cerca y se dio cuenta de que eran bombas de señales. Esta es nuestra bengala única. Siempre que te encuentres con una crisis, enciende la bengala y la gente a nuestro alrededor la verá y acudirá a ayudarte. Después de escuchar lo que dijo Fuxi, Shenlong negó con la cabeza y volvió a poner la bomba de señales en la mano de Fuxi. De hecho, eres muy considerado, pero me temo que no podré usar este tipo de cosas. Tengo confianza en mi propia fuerza, así que no creo que necesite estas cosas. La mano de obra que enviaste es suficiente. Shenlong fue muy sincero cuando dijo esto. De hecho, confiaba en su propia fuerza. Sería mejor dejar que Fuxi consiguiera este tipo de cosas después de la fecha de vencimiento. Pero lo que Shenlong no esperaba era que dijera esto. Era Fuxi quien estaba hablando. Antes de que pudiera refutar, Pai Yao a su lado ya no pudo soportarlo. No esperaba que fueras tan arrogante. Cuando la gente te ayuda, todavía, de alguna manera, antes de que pudiera decir estas palabras, Bai Ze lo jaló a su lado. Desesperado, solo pudo contener estas palabras en su estómago. Por supuesto, a Shenlong no le importó demasiado y los llevó juntos a las montañas Taiyang. Shenlong permaneció en silencio durante todo el camino. La mayor parte del tiempo, Bai Fei y Pishiu estaban hablando. Shenlong escuchó en silencio sin expresión alguna, como si estuviera pensando en un problema. Siempre se había preguntado por qué Buda elegiría un lugar en las montañas Taiyang que no estuviera muy escondido. Aunque no sabía por qué Buda eligió este lugar, desde que había obtenido la pista, siempre quiso echar un vistazo. Capítulo 578. Caminaron por la montaña por un tiempo y encontraron un pequeño pueblo al pie de la montaña. Originalmente, no tenía intención de quedarse y continuar viendo el pueblo, pero en este momento, de repente vio una figura familiar en el pueblo. Aunque la figura solo pasó rápidamente, Shenlong estaba seguro de que la había visto correctamente. 9 de cada 10 veces, esa persona era Guan Jin. ¿Qué estabas en trance ahora? Preguntó Bai Ze con algunas dudas. Originalmente, quería llevar a Shenlong a la montaña, pero no esperaba que Shenlong hubiera estado mirando en dirección al pueblo y no avanzara. Vi que parecía haber una figura de Guan Jin en el pueblo. Después de que Shenlong dijo esto, quiso prestar atención, pero lo que no esperaba fue que Pixie lo detuviera en este momento. Puede que estés pensando demasiado. No solo Guan Jin murió ese día, sino que murió a tus pies. Después de que Pixie dijo esto, le dio una mano a Shenlong y lo persuadió de que no volviera a mirar dentro de la aldea. ¿Quién sabe dónde se escondería Guan Jin en una aldea tan grande? Y lo más probable es que estuviera deslumbrada. Las muertes que les importaban ese día fueron presenciadas por todos ellos. Después de escuchar esto, Bai Ze también sintió que había cierta verdad en ello, y lo persuadió juntos. Después de escuchar esto, Shenlong tuvo que renunciar a este pensamiento en su corazón, pero de lo que estaba seguro era de que no debería haberlo tenido ahora. Incorrecto. Si ese es el caso, entonces vámonos. Shenlong suspiró impotente y luego continuó caminando por la montaña con los dos. Justo cuando caminaban no hace mucho, de repente vieron a alguien que pasaba junto a ellos, y luego Shenlong Jiao se detuvo. Quien se esté escondiendo, salga.
Después de que Shenlong terminó de decir esto, vio a varias personas que salían del bosque por un lado, y algunas personas más saltando desde él al otro lado. Había árboles. Estas personas eran obviamente varios budas. Al ver los ojos de Shenlong aquí, entrecerró los ojos levemente. Si puede encontrar a estas personas en este lugar, es probable que el Buda esté aquí. Buena vista. Uno de ellos no pudo evitar elogiar a Shenlong y luego sacó su ar. Era obvio que quería pelear con Shenlong. Al ver esto, Shenlong no pudo evitar burlarse. No esperaba que no pudiera vencer a estos 10 a los ojos de Buda. ¿Un Buda? Ese día, golpeó a más de una docena de Budas a la vez. Entonces Shenlong enganchó sus dedos, obviamente dejándolos atacar por adelantado. Estas personas no fueron educadas con Shenlong y corrieron hacia él. Shenlong tomó medidas. Shenlong no se retiró, sino que se retiró con el ataque. Originalmente, Baize y Pixiu, que estaban a su lado, querían dar un paso adelante para ayudar a Shenlong, pero descubrieron que Shenlong podía manejarlo solo y derrotaron a estas personas paso a paso. Ustedes me subestiman un poco demasiado, realmente creen que pueden detenerme. Shenlong tenía plena confianza en estas personas y sabía que podía lidiar con ellas fácilmente. Después de escuchar lo que dijo Shenlong, esas personas se veían un poco mal, obviamente porque Shenlong las subestimaba y se sentían de mal humor. Su fuerza siempre había sido buena. Desde que eran pequeños, otros los habían estado persiguiendo y elogiando, pero no esperaban encontrarse con un genio como Shenlong. Unieron fuerzas para luchar, pero Shenlong, sin mencionar que Shenlong las subestimaba, ¿cómo podrían soportarlo ahora? Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.